Yo soy Mercedes. Yo soy Carla. Y yo soy Ernesto Alonso. Y acabas de entrar al consultorio, donde un psicólogo, una psicóloga y una nutri echamos chismecito mientras no tenemos pacientes. Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a hablar del nuevo culto de la comida. ¿Qué es el nuevo culto de la comida, Mercedes? Bueno, primero hay que ver por qué elegimos este tema. Ok. Hablando entre consultas, hemos notado que hay como una gran estereotipo, como expectativa sobre lo que es ser bello o bella y lo que es ser físicamente hermoso o estar bien, ¿no? Y es el estar marcado o el estar como que con cierto tipo de cuerpo, ¿no? Por ejemplo, a lo que pueda decir ahorita Carla, la mayoría de los pacientes están en inconformidad con el cuerpo si es que no tienen la super cinturita y la super cadera o están super marcados y demás, pero es algo que sí es preocupante y por eso elegimos este tema. Pero ¿cómo es que el culto de la comida se relaciona con eso? Bueno, también lo relacionamos porque hubo un tuit viral, que no sé si lo vieron, que hablaba de cómo estaban defendiendo la dieta keto contra un cardiólogo que dijo las razones por las que él decía que no haría nunca una dieta keto. Y los que empezaron a saltar eran los que tenían como una afición por tener cierto cuerpo. Entonces se empezó a como que unir estos puntos de por qué quieren este cierto cuerpo, por qué entonces quieren seguir cierto tipo de alimentación, pero ni siquiera tienen ni idea de las implicaciones, una de seguir ese tipo de alimentación. Y ya luego las consecuencias de ya llegar a cierto punto con tu físico, porque entonces si supieran todo lo que va a pasar, o sea, esas consecuencias, yo creo que no llegarían a esos puntos. Creo que Mercedes puede compartir también un poquito de qué le llamó la atención cuando se enteró de que si llegas a cierto punto de grasa en el cuerpo, ¿qué puede pasar? Digo, eso obviamente por la formación ya tenía conocimiento, pero Mercedes no sabía y entonces se sorprendió mucho y yo tenía como la idea de, pues muchos pueden saberlo, o sea, como sería un poco sentido común para mí. Y cuando ella me dijo, no, es que yo no tenía esta información, me sorprendió mucho. Entonces sería bien importante tomarlo en cuenta para que todos lo sepan. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Lo que vi que pasa es que, por ejemplo, en los hombres, cuando buscan el objetivo de estar, o sea, muy marcados y con muy poco índice de masa grasa, sucede hipergonadismo, que es que los testículos se reducen y, bueno, el tamaño tal cual, y la potencia sexual o la capacidad de mantener una erección o incluso eyacular se ve disminuida o totalmente se quita, ¿no? Pero hipogonadismo. Hipogonadismo, sí. Okay. Entonces, hipogonadismo. Y ¿qué más? Y en las mujeres, pues, amenorrea, que es la pérdida de la menstruación. Y pues que en realidad el sistema inmunológico se hace muy débil, ¿no? Y que estar como muy propenso a enfermedades y así. Entonces a mí me preocupó porque dije, por ejemplo, la mayoría de mis pacientes en consulta cuando tocamos temas de autoestima o autoimagen, dicen, pero es que no me gusta mi cuerpo porque me gustaría estar marcada, o me gustaría estar marcado, o me gustaría tener cierto índice de masa corporal, ¿no? Entonces, a mí me parece como muy preocupante porque si no es ese estándar, entonces se empiezan a tachar como es que no soy atractiva o no soy atractivo y no me siento bien. Entonces puedo entender que lo que ustedes ven como el nuevo culto de la comida es que prácticamente rezarle a un tipo de dieta en específico te va a hacer conseguir lo que tanto has deseado, pero sin darte cuenta que en realidad eso es interno. Exactamente, o sea, ya llevándolo por este lado de necesito cierto tipo para entonces cumplir ciertas metas o ciertos objetivos. También está de moda que muchos líderes, también Meche tiene un poquito más de información sobre esto, dan como consejo tener cierto tipo de cuerpo para entonces poder ser exitoso. Y si eres exitoso, entonces si tienes dinero, te va bien en la vida y entonces ya se está relacionando tener un cuerpo estándar
a tener el éxito en la vida. Exacto, sobre todo porque hay coaches tal vez en internet que venden cursos sobre finanzas y demás. Da un nombre. No. No, porque no sabemos qué implicaciones legales pueda tener el uso del nombre. Porque a veces los nombres son marcas, ¿no? Yo no quiero una Bueno. Bueno, hay incluso una entrenadora que está ganando como un revuelo en internet que vende un curso de finanzas, ¿no? Y la capacidad de crear un negocio en línea, ¿no? Y entonces te vende, o sea, a mí me llama mucho la atención porque pues a esto nos dedicamos. Y entonces entré y muy padre toda la información y todo, hasta que llegó a la parte de cómo se ve un líder exitoso, ¿no? Y entonces hablaba de que tienes que cuidar tu cuerpo y ella es fitness, ¿cómo se le llama a las personas que entrenan para competiciones? Bodybuilder, ajá, físico-culturista y así. Y ella pues va diciendo que si tú quieres ser un líder exitoso, tienes que cuidar también tu imagen y verte de una cierta manera, ¿no? Tal vez no dice todos tienen que ser bodybuilders, pero sí dice tienes que tener cierta imagen, ¿no? Y entonces si no lo eres, pues entonces no estás cumpliendo con la parte de ser exitoso. Creo que radica mucho el que es ser exitoso, ¿no? Porque bajo esa misma premisa que podrían estar diciendo, pues que vayan y le digan eso a Carlos Slim o a Carso, porque pues, o sea, ¿no? Creo que mucho de esto puede estar recayendo en cuestión de los traumas personales de cada individuo que da este tipo de consejos, ¿no? Porque yo no sé la vida de esa chica que la llevó a querer ser bodybuilder, porque puede que lo haya querido ser desde una cuestión de una herida de rechazo. Y entonces está transmitiendo a todos los demás cómo ella solucionó su herida de rechazo. Y al transmitirlo de esa manera, automáticamente está transmitiendo su rechazo hacia un tipo específico de figura. O sea, yo no digo que no debamos cuidar nuestros cuerpos o nuestra alimentación, y no, ese no es el punto. El punto es los estándares, ¿no? Bueno, creo que a eso quieren llegar, ¿no? Con el nuevo culto a la comida, los estándares que cada persona se autoimpone, porque yo he conocido personas que honestamente tienen un cuerpazo y de repente se quieren reducir el tamaño de los senos porque les incomoda, porque les está ocasionando problemas, o el tamaño de los glúteos o las piernas porque les rompe el pantalón en medio, ¿no? Entonces es como, o chicos que he conocido que tienen una buena masa muscular, pero ellos me dicen, no, pues es que la realidad es que yo querría estar más delgado. Entonces, más allá, ya entiendo más esto del culto a la comida, más allá de la comida está el bienestar o la salud mental interno, ¿no? Pero me gustaría saber, porque esto no lo sé, ¿en qué consiste la dieta keto? O sea, porque sí he visto muchos anuncios en internet y todo, pero, o sea, específicamente, ¿en qué consiste la dieta keto? ¿Es eliminar las grasas completamente? No, al contrario, es una dieta tan baja en carbohidratos que la energía que se tiene o que proviene de carbohidratos se va a pasar principalmente a grasa. Entonces es como un compensar un poco de si ya no como tantos gramos de carbohidratos, estos gramos de carbohidratos ahora van a ser sustituidos por gramos de grasa. Digo, Okay. En general, o en palabras fáciles, es así. Pasar lo que no como de carbohidratos lo voy a compensar con grasa. Ok, pero esa compensación la hace el cuerpo. No, tú lo vas a alimentar así, porque tú necesitas recibir tanto de kilocalorías en un día. Si dejas de consumir carbohidratos simplemente, no vas a llegar a tus requerimientos. Entonces lo que hacen es, eso que no voy a consumir de calorías de carbohidratos, lo estoy pasando con grasa. Y son formas tan raras de hacer esa alimentación que también existe una forma que al café le ponen cucharadas de mantequilla o de cualquier otro aceite para estar entonces alcanzando sus requerimientos, porque solo lo hacen con grasa. Y carbohidratos son mínimos o nada. Y ahí me dio mucha risa lo que les comentaba de este tweet, porque empezaron a responder muchas cosas súper fuera de lugar o no tenían nada de información, y entonces lo que recomendaban era que no comieran
frutas, o si comían frutas, no podían comer manzana. Y decían, ¿por qué no puedo comer manzana? Porque la manzana es azúcar y se convierte en carbohidratos. Y es como, a ver, la manzana es un carbohidrato. Y ya. Pero entonces, esa la quitaban, pero sí podían comer otras frutas. Y era como, ¿por qué no? Todas las frutas son carbohidratos. Todas. ¿Por qué les quitan cierto tipo de frutas? Entonces ya desde ahí se ve muy sospechoso el quién los asesoró, de dónde sacan la información. Y la verdad es que todos tenían como la misma información. Esa, se repetía mucho. Sí puedes comer algunas frutas, pero sobre todo elimina manzana. ¿Quién les está compartiendo esa información, no? Sí, sobre todo hay un doctor en la internet también, se llama Dr. Biter, que, o sea, es esta parte del culto a la comida. No solamente sigue una dieta, sino ya implica cuestiones muy emocionales, porque la manera en que comparten la información se va convirtiendo en algo así. Por ejemplo, este médico decía que por ejemplo, las frutas son malas porque se convierten en azúcar y entonces tu hígado va a subir la insulina y entonces vas a ser diabético y entonces las frutas son del demonio o las tortillas de harina son del demonio. O sea, todos los carbohidratos, todo lo que supuestamente eleve tu respuesta a la insulina es del demonio, ¿no? Y entonces la gente de verdad se compra o se pone la camiseta de estoy siguiendo la dieta keto, entonces estoy bien, ¿no? Y tú por no seguir la dieta keto y comer carbohidratos estás mal, ¿no? Sí, ¿no? Por no rezarle a mi Dios, tú estás mal. Exacto. Por eso ya se volvió un culto, o sea, es una forma de alimentarse que ya se volvió una religión para algunos. Yo también veía a una señora en Facebook que prácticamente solo da recetas keto y pues muchos de los alimentos que consume pues no son ni variados, ni equilibrados, ni le ayudan a la salud. Pero por alguna razón la convencieron. O sea, alguien le tuvo que haber dicho o haber vendido algo que iba a tener al final de esta dieta. Y entonces ella lo está siguiendo como una religión. Uh-huh. ¿A los cuántos años de estar siguiendo o meses o días de estar siguiendo una dieta keto se empiezan a observar las consecuencias? Va a depender de cada persona. O sea, la verdad, un nutriólogo te lo va a decir siempre. Depende, porque son muchos factores. Una persona no tiene un igual en el mundo. Uh-huh. Entonces, no se puede definir simplemente así. Pero se han llegado a aproximaciones de que al menos unos 3 meses y controlado se puede hacer. A lo mejor, ¿no? Y depende también de qué características tiene uno. ¿Y cuál es el objetivo, no? Sobre todo es para personas que tienen padecimientos ya crónicos, ¿no? Ok. Estas dietas generalmente se usan para disminuir el riesgo de epilepsia, por ejemplo, en ciertos pacientes. Mira. Uh-huh. Entonces, para todos los que tienen estos padecimientos, va a entrar entonces a jugar la dieta keto. Uh-huh. Puede ayudarlos. Y de todos modos, el puede se queda ahí entre comillas porque también se tiene que probar en el paciente y ver si le funciona o no. Uh-huh. Pero te digo que cada individuo pues, es súper diferente al otro. Entonces, para ellos sí puede funcionar y se tiene que ser controlado. El problema aquí es cuando se lo autorrecetan. Porque yo vi en internet que tal persona ahora es 0 grasa corporal y bajó un montón de peso en poquito tiempo, porque eso es lo que empieza a hacer, bajar de peso, así a lo loco, pero no saben las implicaciones que están ocurriendo, sobre todo las consecuencias ya a nivel físico. O sea, se van a ver como aguaditos si no están haciendo ejercicio. ¿Por qué? Porque están perdiendo también masa muscular a la par que masa grasa. Pero a ellos no les importa, están pensando, sí, yo pierdo masa grasa y al rato recupero masa muscular. No sabemos si la van a recuperar y entonces empiezan a ver todos como flácidos, ¿no? Eso es a nivel físico, pero pues a nivel fisiológico o interno, ya como decía, me eché muchas cosas, muchas hormonas, empiezan a depletar. No tienen de dónde sacar, por ejemplo, ciertas vitaminas y minerales y entonces están suplementando. Y si no se suplementan y nada más las siguen porque alguien se las recomendó, ahí ya valieron ellos, porque no siguieron las indicaciones de alguien más que les pudo haber dicho, ok, puedes hacerla, pero te voy guiando para dónde, para que no te vaya tan mal, ¿no? Y entonces, pues, la mayoría de la gente cae en el marketing de, pues tal persona me está vendiendo esta dieta, pues entonces la compro y la uso, ¿no? Y entonces ahí implica cuestiones ya más emocionales. Pero volviendo al tema de estar muy marcado, que implica obviamente pasar hambre y pasar
por un régimen muy, o por lo que yo estaba viendo en la información que chequé, por un régimen muy especializado y que implica incluso empezar a deprimirse en cuestiones mentales, porque es llevar tus toppers a las reuniones, dejas de ir a las reuniones porque no puedes comer o beber lo que hay en las reuniones, y el estar pasando hambre para alcanzar un porcentaje de grasa muy, muy bajo implica incluso la parte de la escasez, solamente el enfocarse en esa cuestión mental en cuanto a la comida y solamente estar pensando en la comida y se vuelve una obsesión más que algo natural. Y precisamente si ya quería llegar, ¿no? Este mecanismo pareciera natural, o no pareciera, es natural y de la escasez, ¿no? El sentir que algo falta, el cerebro automáticamente empieza a focalizar esa situación que falta. Y la escasez se expresa en muchas cosas, en tiempo, en autocariño, ¿cómo se llama? Autoestima, en dinero y en comida, ¿no? El cerebro empieza a sentir la falta de algo, empieza a sentir esa escasez, y ni siquiera eso puede ser una escasez real, eso no es una escasez percibida, pero empiezan todos estos mecanismos de compensación, ¿no? Que lo acabas de decir, el de repente estar pensando todo el tiempo en esto y demás, ¿no? Que hasta me da la idea, la sensación de que te lleva a sentir ansiedad, ¿no? O sea, te lleva sí, eso, a sentir ansiedad y a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta. Qué interesante. Ok. Sobre todo porque, bueno, hay un libro muy bueno que recomendamos que se llama Escasez, porque tener poco significa tanto. Ahí van a hacer resumen de un estudio que hicieron después de la Segunda Guerra Mundial para empezar a alimentar a las personas sobrevivientes de la guerra, más o menos en estados de Alemania, y entonces encontraron que había mucha gente ya en inanición, y pues para empezar a ayudarlos querían alimentarlos, pero no solamente es como alimentar a alguien que ya se está muriendo de hambre por alimentarlo, sino ¿cómo lo voy a alimentar? Entonces hacen el estudio, y en ese estudio me parece que son 36 personas a las que las confinan, y obviamente pues bajo su respuesta positiva y demás, y empiezan a alimentarlos con lo mínimo, así lo más básico que alguien necesita para no morir, obviamente tampoco causar problemas físicos más graves para más adelante. Y entonces empiezan a hacerlo, y lo que empiezan a notar, ellos solamente querían ver en el estudio las implicaciones físicas de la privación de la comida, pero empiezan a notar incluso cuestiones mentales, que era empezar a deprimirse, solamente pensar en la comida. Cuando los ponían como espectadores de una película, todo lo demás que no tenía que ver con comida pasaba a un segundo plano, y por ejemplo las escenas donde estaban comida, restaurantes o todo lo que tuviera que ver con ello, centraban su atención en eso, ¿no? Y su respuesta era mucho más rápida que en otras circunstancias. Entonces, el estar en escasez va a tener incluso implicaciones emocionales y físicas. Por ejemplo, no sé, en tu consulta, pero en la mía llega gente y me dicen, es que me siento muy triste, o me siento muy ansiosa, o me siento mal, pero no sé por qué. Y entonces cuando empiezo a preguntar sobre hábitos y les digo, ¿ya desayunaste? No, pues son las 3 de la tarde y no he desayunado. ¿A qué hora cenaste? No, pues cené como a la 1 de la mañana y cené unos taquitos y pizza. Sí, y entonces empezamos a ver, o yo empiezo a ver, que los hábitos básicos los empezamos a hacer como que no importan, ¿no? Dormir, comer, etcétera. Y de repente, que no tomamos tanta conciencia de lo que esas privaciones pueden llegar a hacer a nuestra mente, ¿no? Exacto, ese estudio que mencionas demostró muchas cosas. Es el mecanismo de escasez que les comentaba hace rato, ¿no? Es sorprendente lo que empieza a pasar con nuestro cerebro cuando está en escasez. Les repito el nombre del libro que les dijo Mercedes, Escasez, porque tener poco significa tanto. Y y ahorita, así como lo estás mencionando tú, Paola, Paola o Carla, así como lo estás mencionando, pues sí, ¿no? Es evidente que siguiendo una de estas dietas puedes llegar a activar sin querer este mecanismo de escasez, ¿no? Y precisamente en el libro se hace énfasis sobre qué tan difícil es una vez que se activó el mecanismo
salir de ese mecanismo de escasez. O sea, tiene consecuencias a largo plazo, ¿no? Y bien, entonces vamos cerrando ya, ¿no? Bien. Sí. ¿Nos puedes explicar algo que tiene que ver mucho con esto, que es la ilusión de la autoestima, Mercedes? Ujú. Sobre todo lo que comentábamos respecto al por qué quiero estar marcado o marcada, ¿no? Y entonces cuando la gente dice, pues incluso llegan a tu consulta, Pau, y dicen, quiero alcanzar cierto índice de masa grasa, ¿no? Y entonces se centran, algunos lo logran, algunos no. Pero cuando no lo logran empiezan a decepcionarse de sí mismos y entonces empiezan a castigar y dicen, es que ¿por qué no estoy siguiendo la dieta y demás? Cuando en realidad esta parte de lograr lo físico solamente es una ilusión para la autoestima. No puedo lograr algo con mi cuerpo si empieza desde el rechazo y desde el no quererlo. Sí, a mí me ha tocado que llegan personas y que dicen, es que ya tengo el cuerpo que siempre quise, pero aún así no logro sentirme bien. Y bueno, pues si estás en déficit de comida, pues obviamente no te vas a sentir bien porque te falta comida. Pero si no estás en déficit de comida y logras el objetivo que quieres y logras el cuerpo que quieres y aún así no te sientes bien, entonces el problema o la situación no radicaba en tu cuerpo ni en la comida, sino en algo más allá, que es tu percepción de ti mismo, ¿no? Esta parte de la autoestima. Entonces, creo que mi forma de terminar esto es una de las cosas que siempre he tenido en mente, o al menos desde que estaba yo en la secundaria, informarme, o sea, informarme a full, porque ya había escuchado de la dieta keto y nunca me había llamado la atención, debo ser honesto, pero no sabía bien qué era. Ahora que ya lo estoy escuchando bien de parte de Paola, es como, wow, o sea, es peligroso esto que ustedes llaman el nuevo culto de la comida, ¿no? Es peligroso creer que la comida es la solución a todo. Exacto. O sea, qué desmadre. Sí, claro. Y una solución que no vas a disfrutar, ¿no? Porque estábamos pensando en, voy a hacer un plan de alimentación para mejorar hábitos, para sentirme mejor. Y cuando estás comiendo comida así tan poco apetitosa, ¿te estás sintiendo mejor? Y eso es lo que a lo mejor queremos llegar a dar a entender con todo esto, ¿no? Si vale la pena ese esfuerzo, si vale la pena todos los días comer así, si vale la pena sentirte mal al final de todo este camino en el que te esforzaste tanto, y a lo mejor las consecuencias son más desventajas que ventajas. Exacto, y sobre todo porque, por ejemplo, la presión que están poniendo redes sociales en toda la población, o sea, es impresionante para mí, porque empiezan a decir, si no estoy en esa forma, no valgo. ¿Por qué? Porque es una necesidad básica el tener la atención de otros, ¿no? Y entonces, como empezamos a compararnos en redes sociales, o veo que mis pacientes se preocupan mucho por eso, porque es, mi pareja está viendo tal cosa en redes sociales, y entonces yo no estoy teniendo esa atención, entonces voy a llevarme a esos extremos o esas cosas para lograr esa atención, ¿no? Y entonces pues no es un motivo que te vaya a funcionar por mucho tiempo, ¿no? O sea, sí la siguen por un ratito, pero no es como la salud o el estar bien. Sí, y creo que ya como punto último es, creo que muchas veces estos estándares de belleza y todo esto que ahorita estuvimos hablando opacan otras cosas que son igual o a lo mejor hasta más importantes, por ejemplo a la hora de elegir pareja, ¿no? O sea, ¿qué prefiero? ¿Una persona con inteligencia emocional o que esté hecho una Adonis o una Afrodita, ¿no? O sea, ¿qué es lo que prefiero? ¿Mi estatus social o mi dignidad emocional? Entonces es importante. Y aquí, bueno, ustedes no lo ven, pero tenemos un pizarrón donde hay ciertas anotaciones. Y está una anotación de por qué y para qué hago lo que hago. Y creo que es la pregunta final, ¿no? O sea, ¿por qué y para qué hago lo que hago? ¿Por qué y para qué creo lo que creo? ¿Y por qué y para qué pienso lo que pienso? Y ya si podemos extenderlo, ¿por qué y para qué sigo a quienes sigo en redes? ¿Por qué y para qué le hago caso a los que dicen cosas en redes, ¿no? Irónicamente y paradójicamente, nosotros vamos a estar empezando a decir cosas en redes, ¿no? Pero sí es importante que
pues sí, duden de todos, incluso hasta de nosotros, ¿no? Claro. Bien. Pues eso ¿Quieren es decir algo todo. más? ¿No? Mi nombre es Mercedes y pues gracias por escucharnos. Bueno, adiós. Adiós. Bye.